Dios te bendiga. Bienvenido a Viviendo en la Verdad. Yo soy la pastora Rosa Feliciano y hoy estaré hablando bajo el tema el lenguaje del Espíritu. Si tú has estado escuchando la secuencia de nuestra programación, te habrás dado cuenta que hemos estado hablando de la nueva naturaleza del hombre. Cuando hablo hombre, estoy hablando de género, del hombre o la mujer interior, la cual nace, vive, piensa, adora y ve en el Espíritu. Y hoy vamos a estar hablando, como declara la palabra en Corintios 14, versículo del 1 al 5, que también el hombre espiritual, nacido de nuevo, habla en lenguas. Tiene un lenguaje también. Primera de Corintios, capítulo 14, dice así: seguid en amor y procurar los dones del Espíritu, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interpretes para que la iglesia reciba edificación. Yo sé que el apóstol está dándole énfasis a la profecía, pero el mismo verso recalca que hay un lenguaje del Espíritu. O sea que todo nacido del Espíritu en su hombre interior tiene un modo de comunicarse con Dios en el Espíritu, y es lo que conocemos como las lenguas del Espíritu. Fíjate, algo que acabé de leer, Primera de Corintios 14:2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. A Dios. Esa es la intención, porque habla en el Espíritu. Nadie le puede entender, aunque por el Espíritu habla misterios. Habla misterios en el Espíritu. Del Espíritu al Espíritu. La conexión es de la única manera que tenemos la conexión con Dios, a través del Espíritu. Santiago 1:17 dice: toda dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación ni mudanza. O sea, este don viene con la nueva naturaleza, solo que nosotros debemos procurarlo para que tenga su manifestación. Y esto lo enfatiza en Primera de Corintios 14:12. Dice: así también vosotros, puedes anheláis dones espirituales, procurad, dice, abundar en ellos para edificación de la iglesia. En este caso, tú individualmente como iglesia, como templo de Dios. Tu templo de Dios se edifica cada vez que tú hablas el lenguaje del Espíritu. Cuando un nacido de nuevo recibe lo que conocemos con el bautismo, con el Espíritu Santo, le sucede como a los niños en la primera fase de su lenguaje. El niño cuando comienza a balbucear, cuando comienza a emitir sonidos que no los podemos descifrar, comienza a balbucear algunos sonidos, porque ya viene preparado con las cuerdas vocales, ya viene preparado con todo el sistema para hacerlo. Así también los creyentes que hemos nacido de nuevo, emitimos ciertos sonidos en el lenguaje del Espíritu hasta que alcanzamos el crecimiento, la madurez espiritual. Es cuando entonces comenzamos a hablar lo que se llama el idioma del Espíritu. El que oye pensará que esos sonidos para él no tienen ningún sentido, no tienen ninguna connotación, porque no los puede comprender.
Pero fíjate, mira lo que dice Primera de Corintios 14:4. Dice, el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. O sea, en mi espíritu me edifico, me fortalezco, soy fortalecida, soy sustentada, recibo fuerzas y de nuevo en mi espíritu. Ahora bien, fíjate, dice, porque el que habla en lenguas, habla el idioma del espíritu. El que habla en lengua, habla el idioma del espíritu. Primera de Corintios 14:14 dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Sabes por qué? Porque estoy hablando en otra dimensión, en la dimensión del espíritu, no en lo natural. La interpretación, la fortaleza viene de espíritu a espíritu. Yo voy a compartir contigo en estos momentos mi experiencia, la experiencia que yo tuve cuando recibí el bautismo con el Espíritu Santo en lengua. Y sucedió de la siguiente manera. Mi pastora, por eso caminar en obediencia es bueno. Nuestra pastora nos pidió que oráramos e intercediéramos juntos a las 4 de la mañana como iglesia, intercediéramos. Y las instrucciones que ella nos dio es que todo aquel que tenía el lenguaje divino intercediera en las lenguas, pero aquel que no lo tenía usara su natural manera de hablar. Y cuando yo desperté esa mañana, a las 4 de la mañana, yo le dije al Espíritu Santo, Espíritu Santo, mi pastora me dijo que intercediera en lenguas, pero yo no tengo las lenguas, yo voy a hablar contigo en el lenguaje natural que tengo. Y hermanos, para mi sorpresa, en esos mismos momentos, mi lengua se torció dentro de mí, comencé a hablar un mensaje diferente. Y me he dado cuenta que cada vez que hablo las lenguas, como son del Espíritu, no son iguales. Porque he entendido que el Señor me ha dado el género de diversas lenguas. Pero precisamente es para hablar con Dios de espíritu a espíritu. O sea, que el que habla en lenguas, habla a Dios en su propia lengua, sean lenguas angelicales o sean natural, como dice Primera de Corintios 13:1. O sea, que es Dios quien elige el lenguaje que Él quiere que tú hables en el espíritu. Tú no lo eliges, lo elige Dios. Amén. Fíjate, es posible que al hablar en lenguas, Dios no te dé, o el Espíritu Santo no te dé interpretación o no tengas entendimiento de esos misterios que tú estás hablando con Él. Pero la palabra dice claramente que tu espíritu humano se edifica. Y eso es lo más importante, porque Dios conoce la necesidad que hay internamente dentro de nosotros. Y si Él nos da un lenguaje que solamente Él lo conoce, pues nosotros somos fortalecidos, somos sustentados. Yo personalmente creo que si el Espíritu Santo no me da la revelación de lo que estoy hablando en lenguas, es porque definitivamente mi humanidad puede hasta cierto punto, creo, interferir con los propósitos que Dios tiene. Por ende, Dios lo deja en misterio hasta que yo alcance la madurez. Entonces me revela lo que le han hablado a mi espíritu. Fíjate, Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, para el natural, son locura. Dice que no las puede entender porque esto ha de discernirse espiritualmente. Fíjate, y hay personas que se burlan de este lenguaje espiritual porque lo analizan con una mente natural y no pueden entender que esto proviene del Espíritu. Cuando se habla en lenguas, se habla en una naturaleza diferente y en otra dimensión. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice, y de igual manera el Espíritu Santo
el Espíritu, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjate, cuando dice la palabra indecible, es que nosotros no lo podemos decir, no lo podemos hablar, no lo podemos entender, no lo podemos descifrar. ¿Sabes por qué? Porque se habla en la naturaleza divina y en la dimensión del Espíritu. No de ser, o sea, de no ser por el Espíritu Santo que nos dé la interpretación, nosotros no sabremos lo que estamos hablando. Fíjate, habrá momentos en que estemos contentos y de momento nos invada un llanto, un dolor, una tristeza cuando estamos clamando y gimiendo delante del Señor. Fíjate, posiblemente en esos momentos nosotros estamos intercediendo por alguna persona, alguna necesidad o algo que el Espíritu entiende y conoce y estamos gimiendo delante de su presencia. Y luego nosotros nos preguntamos, ¿pero qué nos sucedió si yo estaba bien? ¿Por qué comencé a llorar? ¿Por qué comencé a entristecerme? Recuerda que el hombre interior llora porque algo triste está sintiendo o está percibiendo por nuestro espíritu, ya sea por una persona, por una carga personal. Pero el Espíritu se encarga de gemir, de interceder. Habrá otro momento que comenzarás a cantar en el Espíritu o a reírte, aunque en lo natural tú estés triste. Fíjate, ahí tú estás recibiendo del Espíritu Santo fortaleza, fuerza, gozo, paz. Y Dios lo transmite de espíritu a espíritu. Para ir resumiendo, fíjate, como cristianos nacidos de nuevo, con la nueva naturaleza en el hombre interior, debemos hacer todas estas cosas, dice la palabra, para edificación de la iglesia, edificación del cuerpo de Cristo. Fíjate, 1 Corintios 14, 26, dice de la siguiente manera: ¿qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís cada uno de vosotros, ¿tienen salmo? ¿Tienen doctrina? ¿Tienen lengua? ¿Tienen revelación? ¿Tienen interpretación? Dice que se haga todo para edificación. Esto es lo que nos recalca el apóstol Pablo, nos exhorta. Y yo también a ti te exhorto a través de esta palabra que hables en lenguas extrañas, que se lo pidas en oración al Señor y que también le pidas que las puedas interpretar. Porque fíjate, mira lo que dice: porque si lloro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, porque no entiendo con la mente natural. Pero con la mente del Espíritu soy renovada, soy fortalecida, soy sustentada. Dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con entendimiento. O sea, usa tu lenguaje natural para orar e interceder, pero también usa el lenguaje del Espíritu. Deja que fluya, porque Dios lo puso en tu interior precisamente para eso, para conectarnos, para tener una íntima comunión con Él. Para concluir, tu hermano, tienes que considerar esto, que si tu hombre, cuando hablo hombre estoy hablando de géneros, o tu mujer interior es un ser espiritual, que fue dotado en el espíritu con un lenguaje espiritual para conocer los misterios de Dios en la dimensión del Espíritu. Es por eso, procura pedir, buscar y recibir el bautismo con el Espíritu Santo en lenguas del Espíritu, para que sean revelados los misterios que Dios tiene reservados para todos los que Él ama y quiere revelar su propósito.
hasta aquí la programación de hoy. Conéctate con nosotros en elmesías.org. No dejes de estar con nosotros. El Señor te bendiga. Aprende, aplica y crece.